canal, soy Zulber Marín, un placer saludarlos y agradecerles por estar allí pendientes siempre de compartir buenas noticias. Feliz de saludarlos en esta nueva etapa, donde como siempre les tengo muchas sorpresas para disfrutar y seguir conociendo muchos más espacios de toda Iberoamérica. Muy importante, en la cajita de información les dejo mi página web, mis redes sociales, mi contacto, para que por allí me puedan escribir y enviarme toda la información que deseen. En el día de hoy los llevo por primera vez a Uruguay, porque vamos a estar conociendo el Centro de Fotografía de Montevideo. El Centro de Fotografía de Montevideo es una institución uruguaya, la cual tiene como objetivo la preservación, investigación y difusión de la fotografía. La institución fue creada en el 2002 y es una unidad dependiente del Servicio de Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. Se ha convertido en una referencia a nivel nacional y regional, generando contenidos, actividades, espacios de intercambio y desarrollo en las diversas áreas que conforman la fotografía en un sentido amplio y para un público diverso. Los invito a conocer su historia. Estoy feliz porque voy a darle la bienvenida en esta ocasión desde Uruguay a Daniel Sosa, él es fotógrafo, docente, co-creador de este importantísimo centro de fotografía en Montevideo, y vamos a hablar de eso, de fotografía. Daniel, un placer saludarte, darte las gracias por el tiempo y la disposición para conversar conmigo aquí en mi canal. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gran gusto como Centro de Fotografía poder seguir sumando conexiones en Latinoamérica, así que muy agradecidos con esta invitación. No, feliz de poder conversar contigo. Vamos a arrancar porque hay muchas cosas buenas que contar del Centro de Fotografía de Montevideo. Hablemos un poco cómo nace, porque sé que tú como co-creador tienes mucho que ver con todo lo que ha sido concretar este sueño que es el Centro de Fotografía de Montevideo. El Centro de Fotografía es parte de la Intendencia de Montevideo, que según el país es la municipalidad, o sea, se nombra distinto cada país. En Uruguay es Intendencia de Montevideo, que es la institución que se encarga de la limpieza, el tránsito, todos los servicios básicos de la ciudad, y dentro de eso también hay todo un panorama cultural que también se encarga de la Intendencia. El centro se creó a partir del archivo histórico que se formó cuando la Intendencia en 1916, al igual que otras instituciones latinoamericanas o de Occidente sobre todo, contrataron fotógrafos para documentar y registrar el día a día de la organización, y sobre todo un foco en el turismo cuando Montevideo, de costas al mar, comenzó a enfocarse en el turismo, ya los primeros hoteles en la playa, el uso de la playa recreativo fue algo que comenzó en ese momento. Entonces parte del trabajo de estos fotógrafos era fotografiar la ciudad con un fin turístico, generar postales a la venta para los visitantes y el público montevideano, y ese servicio se mantuvo durante todo el siglo XX, fue cambiando el foco y se volvió más un servicio de prensa, hasta el momento que tuvimos nosotros, yo y otros compañeros que trabajamos en ese servicio, donde comenzamos un proyecto por un lado de conservación, documentación, digitalización de ese acervo, que ya en ese momento tenía 30.000 imágenes, y puesta en acceso del mismo. Y eso se comenzó sin conocimientos específicos, sí con mucha voluntad y deseo de que ese patrimonio no se pierda, pero sin la profesionalización adecuada. Entonces, en ese arranque tuvimos la suerte de poder dar con gente de Latinoamérica, en otras partes del mundo, que nos pasaron información, conocimientos para poder llevar eso como debe ser, ¿no? O sea, empezamos bien de cero. Pero qué interesante, Daniel, eso que comenta me llama muchísimo la atención, porque qué bonita iniciativa de todas esas fotografías que de pronto se hacían para esas postales, que en muchas partes del mundo incluso hay coleccionistas de postales, porque son un reflejo de conocer un pedacito de cada país, lo guarden esas imágenes como parte del acervo. Es bien interesante, incluso para ir viendo cómo va cambiando la ciudad, cómo va cambiando el país. La cultura, el modo de vestimenta, todo se va guardando en esas fotos. Sí, sí, que eso es como, aparte de nuestra misión, ya cuando ese proyecto se llamó Archivo Fotográfico Montevideo, y fue del año 97 al 2002, tener una pequeña pieza de 7 por 4 metros, ahí como te comentaba empezamos a descubrir que era eso, porque la digitalización de acervos era algo muy nuevo en el mundo en realidad, entonces conseguir información, poder hacerlo de forma adecuada, dar acceso a partir de los archivos digitales y de impresiones a partir de archivos digitales también era novedoso, entonces fue un
un aprendizaje a los golpes también en parte. Luego que eso sí vimos que el público, y pudimos demostrar que la ciudadanía tenía interés en esto, crear un sitio web, empezar a usar esos comentarios del público, crear un CD-ROM, que en ese momento era una novedad también, un CD-ROM interactivo en PDF. Todo eso fue pequeños éxitos que llevaron a la posibilidad de presentar un proyecto y crear un centro de fotografía, ahí con un alcance mayor, no solo el archivo histórico, sino acercar la fotografía contemporánea y tener una sala de exposiciones dedicada exclusivamente a la fotografía, que eso en Uruguay en ese momento era una novedad. O sea, en otros países ya habíamos visto que había pasado, que la fotografía en muchas cosas ha llegado tarde, en distintas partes del mundo, a tener espacios adecuados. Aquí en Uruguay no había ninguna sala que se dedicara a la fotografía. Entonces, a partir de ese impulso se creó el Centro de Fotografía en diciembre de 2012, este año cumplimos 20 años en diciembre, que comenzó con esto, con el acervo, con las 30.000 placas de gelatina y plata sobre vidrio, que es el acervo base, más las fotografías contemporáneas, porque también nosotros seguimos fotografiando la ciudad, siguiendo el trabajo de estos fotógrafos. Tenemos diversos proyectos que por un lado documentan y registran cómo vivimos ahora, o los grandes cambios de la ciudad en este momento, a generar proyectos de los barrios en profundidad, donde nos ayudan a que el barrio se reconozca en sí mismo, retratar a las personas del barrio, entrevistarlas, etcétera, etcétera. Entonces, con esas tres líneas... Ya vamos a hablar ¿sí? en detalle de esa iniciativa de mi barrio que me parece fabulosa. Dale. Pero entonces todas esas iniciativas se sumaron y crearon el centro. Sí, exactamente. Que fue para nuestro país fue un momento importante porque posibilitó que mucha gente del medio se reúna en un espacio específico, las escuelas de fotografía, gente que ya había capaz que dejado un poco la profesión. Acá tenemos una crisis muy grande, justo ese año en Argentina y Uruguay, entonces fue un momento bien difícil. Entonces ese espacio tuvo muchas funciones y a partir de ahí comenzó a crecer tanto a nivel como organización, como en los servicios que empezamos a dar a la pública. Éramos 10 personas, se empezó a profesionalizar, ya teníamos gente dedicada a arqueólogas, gente dedicada a la conservación, investigadores en historia, todo muy incipiente y todo fotógrafos, gente de comunicación, atención al público, pero todos con muchas ganas, con un gran espíritu, pero buscando el conocimiento de lo que no teníamos. Entonces los modelos de lo que sucedió en Brasil, todo lo que fue el núcleo de fotografía de Brasil, la Funarte, Soleán Zúñiga, Sandra Barucchi, fueron como grandes maestras para nosotros. Hugo Gess, como conservador de Argentina, le llamamos nuestro padrino, porque fue el primero que en el año 2000 nos enseñó los principios básicos de la conservación y la identificación de los procesos fotográficos, que fue como el primer golpe a nuestra gran ignorancia. En Chile, todo lo que hizo Ilón Casilac, Soledad Abarca, Samuel Salgado, todo ese equipo que en su momento hicieron un relevamiento de todos los acervos chilenos, y también tenían un nivel de especialización muy alto. Ellos los conocimos en el 2000, y con muchos de ellos seguimos trabajando ahora de la Biblioteca Nacional La Soledad, y con Samuel Salgado, del núcleo fotográfico que tienen allí. Entonces, todo ese conocimiento no solo nos permitió crecer a nosotros, sino también que en nuestro medio generar talleres para otras instituciones o gente que trabajen o no en organizaciones como la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico, y empezar a generar un conocimiento más amplio sobre la fotografía histórica en nuestro medio. Y con eso sin duda han contribuido a organizar, a que se dejen de perder esas fotos y se organice y se centre la información en un sitio y ustedes sean los guías de todo ese proceso. Sí, claro, en eso sí es justo, sí el fin es que no se pierda, que ese es como lo que tiene la fotografía, que es tan frágil como las personas, o sea, tiene como ciclos vitales, que toda fotografía analógica sabemos que un día va a desaparecer. Entonces, cómo frenar eso es parte de esa misión, y a veces es con conocimiento, con pequeñas nociones básicas. En nuestro caso, el foco es como al revés, un poco lo que decías vos, no es centralizar acá, sino sí distribuir ese conocimiento para que se fortalezcan las instituciones y que el sentido lo den las distintas organizaciones. Entonces, hacemos charlas y talleres de distinto tipo en todo el país, a partir de eso que se fue generando, llevando lo que aprendimos de los grandes maestros y maestras a otros lugares, tratando de promover esto, cómo valorar ese patrimonio, cómo preservarlo, y plantar la semillita que luego tiene que seguir creciendo en organizaciones de distinto tipo que van desde
pequeños archivos en un pueblo muy pequeño a ciudades de otros departamentos o las grandes instituciones de la capital, como la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico Nacional o el SODE. Excelente para ir entonces multiplicando ese conocimiento y que todo quede bien guardado. Un joven, una persona amante de la fotografía que diga, yo quiero acercarme al centro, llega al Centro de Fotografía de Montevideo, ¿qué va a conseguir cuando llegue allá? Ahí va, buena pregunta. Parte de lo que hemos logrado tiempo después fue una nueva sede en el año 2015, que es un edificio patrimonial que queda en la avenida principal de Montevideo, que es 18 de julio, muy cerquita de la plaza principal. Entonces estamos como en un lugar privilegiado, tanto para el acceso de los uruguayos y los montevideanos, porque es el centro del centro, y también para los turistas tanto de Uruguay como del exterior. Quien llega acá llega a la planta baja de la sede del centro y ahí se va a encontrar con la sala, el inicio de la sala de exposiciones, una sala pequeña, que de ahí habilita a la tienda donde están todas las publicaciones que genera el CDF, porque parte de los procesos que se fueron sumando con el tiempo es una línea editorial, le llamamos CDF Ediciones, porque tenemos más de 70 libros publicados, tanto que muestran el acervo propio, que es una colección que se llama Gelatina y Plata, que por ejemplo tenemos las principales colecciones del centro, como la construcción del Estadio Centenario, donde se hizo el primer mundial, el Mundial de 30, que fue el primer mundial de los mundiales, la construcción de la Rambla Sur, que es como un icono de nuestra ciudad, y una de las obras más grandes que se han hecho de infraestructura en la ciudad, o el Carnaval que se publicó hace poquito. También a partir de eso generamos libros de autor, tanto uruguayos o latinoamericanos, con un llamado público anual para que pueda participar quien quiera, y ese libro que es seleccionado luego lo editamos y lo vendemos en el CDF, y una cantidad de libros son para quien gana. Libros de investigación sobre fotografía, viendo que había gente que hay poca información y bibliografía de lo que pasa en Latinoamérica, y hay mucha gente haciendo cosas que a su vez no ha logrado visibilidad o no ha logrado la publicación de sus trabajos. Entonces tenemos una línea dedicada a eso, o otros libros como el libro de Historia de la Fotografía en Uruguay, que relata el uso social de la fotografía con una investigación profunda de nuestro equipo en la Universidad de la República, entre 1839, que es cuando llegó la foto aquí, 1840 cuando llegó aquí, hasta 1930, y luego de 1930 a 1990. Como eso hay otro tipo de publicaciones específicas como nuestro festival y demás. Aparte de eso, quien llega puede ver el acervo, que también hoy se puede consultar en línea y descargar en alta las imágenes que se consultan. Ese es un logro que presentamos cuando cumplió 80 años, 180 años en la fotografía en Uruguay. Entonces te puedes descargar en formato TIFF cualquiera de las fotos hacer búsquedas, no solo consultarlas, sino también descargar libremente y hacer el uso que creas conveniente de esa imagen en alta resolución. Y luego visitar 3 salas en distintos pisos que tienen, según el momento que estemos, distinto contenido. En este momento tenemos una exposición que se llama África Americanos, que es una exposición que curó Claudí Carreras, un curador español, que la producción la hicieron con el Centro de Imagen de México, y se puso allá primero, y está aquí que tiene trabajo de muchos fotógrafos y fotógrafos latinoamericanos sobre lo afro y Latinoamérica tomado con distintos ejes y visiones. Como eso, también vamos a tener, por ejemplo, una muestra sobre nuestro festival MUF a partir de julio, y en mayo vamos a inaugurar una exposición sobre nuestro acervo en todos los pisos del edificio. Aparte de eso, hacemos distintos tipos de actividades. Hacemos talleres, damos charlas, hay visitas guiadas a las exposiciones, generamos espacios de encuentro de distinto tipo, como laboratorios fotográficos, que son espacios de discusión sobre fotografía. Generamos jornadas, que ya son espacios donde se trabaja en profundidad un tema durante 3 días, que todo lo que estoy hablando son generalmente enfocadas a Latinoamérica. O sea, uno de los focos principales del CDF es la fotografía latinoamericana, entendiendo que tienen un ser y un vivir, una historia muy similar a la nuestra, y que por distintas razones tenemos un desconocimiento muy grande en lo que tenemos cerca, y es mucho más fácil acceder a contenidos de Europa o Estados Unidos que de la propia Latinoamérica. Entonces el CDF sí tiene un foco y una energía enfocada a eso. Entonces esas actividades generalmente tienen ponentes, invitados, sobre todo, no es que no vengan de otras partes del mundo, pero sí el cuerpo principal tiene que ver con Latinoamérica.
Entonces esas jornadas tenemos jornadas dedicadas a un tema específico sobre fotografía, o un tipo de jornadas que se llaman en CMK, que es un encuentro de fotolibros, y temas sobre fotolibros que van cambiando el eje cada edición que hacemos, o un encuentro de conservación e investigación que hemos realizado por primera vez hace 3 años, y este año vamos a hacer una nueva edición. Es interesante el mundo de la fotografía, a muchos nos llama la atención porque en cualquier momento de nuestra vida siempre hay una foto presente, siempre hay un momento que fotografiar, siempre, como un amigo fotógrafo dice, siempre hay momentos que merecen pared, entonces esa fotografía merece estar en una pared. Ese proceso de seleccionar las expos, porque la fotografía tiene la ventaja y los que hemos podido trabajar conjuntamente con fotógrafos organizando exposiciones, sabemos que la fotografía tiene esa ventaja de que la gente entra a la sala. Sí. Muchas veces pueden no saber de qué es la temática, puede gustarle algún aspecto de la fotografía, pero cómo plantear al público diferentes temáticas a través de las fotos en cada una de esas exposiciones, ¿cómo ustedes las organizan? Ahí va, de acuerdo con todo lo que dijiste, y sí, ese es como el gran desafío y la gran responsabilidad también, ¿no? O sea, ¿qué está en esa pared? ¿No? O sea, ¿por qué está en esa pared? Entonces, parte de nuestra misión tiene que ver con trabajar en la construcción de lo que llamamos una iconósfera cercana, o sea, tomando en cuenta que, así como decimos que tenemos una atmósfera, que es lo que nos rodea, que está compuesta por distintos gases y nos envuelve, queramos o no, hay algunas personas que han nombrado esto como de iconósfera de todas las imágenes que están alrededor nuestro, queramos o no. Y en el día de hoy esa circulación, muchas veces muchas de esas imágenes tienen que ver por poco con nosotros, y sí sabemos que esas imágenes nos condicionan, en cómo nos vestimos, en cómo nos peinamos, en qué queremos ser, en qué soñamos, en qué consumimos también, o en qué gastamos nuestra vida para lograr un consumo mayor. Entonces, tomando en cuenta eso, nuestra misión es ayudar, colaborar en la construcción de una iconografía cercana. No quiere decir hacerla ni negar la otra, pero sí ese trabajo de, por un lado, todo esto que hablamos, la parte de archivos, es cómo las imágenes que tienen que ver con nosotros no se pierden, es una de nuestras funciones, tanto las que conserva el centro como las que conservan otras instituciones. Pero también que conservan las personas, o sea, cómo cada uno de nosotros y nosotras conservamos nuestra historia personal en imágenes. Y también es qué fotos se están produciendo hoy y cuáles se producirán de futuro que tengan que ver con nosotros. Entonces, en base a esa misión y visión, es que armamos esa grilla o tratamos de que lo que estamos mostrando tenga que ver con eso. Entonces, por un lado, traemos exposiciones que tengan que ver con temas que se están dando aquí en nuestro país, por ejemplo, afroamericanos, Uruguay, su población, según el censo, el 13% se considera afrodescendiente, pero así como pasa en otros países, si vas a ver la foto de quiénes son las autoridades históricas de organizaciones, el Estado y demás, no hay afrodescendientes. Entonces ese problema, que no es una novedad, es lo que pasa en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, por eso esa exposición es importante para nosotros traerla para acá, porque es traerla para rediscutir esa problemática. Así hemos hecho distintos tipos de exposiciones. Esas son las exposiciones que seleccionamos nosotros. Por otro lado, tenemos un proceso donde distintas organizaciones o personas nos proponen exposiciones para que sean expuestas acá, y que también parten de esa base y son seleccionadas en base a ese criterio. Que algo que hemos logrado con una herramienta de democratización y acceso muy importante para nosotros son las fotogalerías a cielo abierto, que la primera la creamos en el año 2008, que es un espacio de exposición permanente en un parque de la ciudad. El primero fue el Parque Rodó, que es uno de los parques principales de nuestra ciudad, muy cerca de la Rambla. Es un espacio totalmente público, donde lo visita quien quiera, y es muy usado. Entonces, en el espacio que el parque empieza a dejar de ser parque, ahí con espacios públicos, por parte de la Intendencia también, creamos esa fotogalería, que son imágenes de 1 metro por 1,50 metros, son 80 imágenes, con luz autoportante que permiten visitarla a cualquier hora del día. Si vos vas de madrugada y decís, ahora no va a haber nadie, y ahí hay una puesta con su cajita de vino, o paseando su perro, pero ahí están mirando la muestra, a turistas o gente que sale a correr y se encuentra con esa exposición. Entonces, esos espacios, hoy ya tenemos 10, han sido un éxito. Esas exposiciones duran 2 meses, 2 meses y medio en cada lugar, y eso, cada barrio ahora quiere tener la suya. Obviamente nuestras capacidades son limitadas, pero sí por proyectos o con otras organizaciones se han ido sumando más y más fotogalerías en la ciudad,
que ahí nos permite expandir este sentido que te comentaba recién. Entonces ahí, por ejemplo, ahora tenemos una muestra que se va a inaugurar sobre fotografías históricas del carnaval, en el momento que el carnaval es lo que estamos viviendo como sociedad este mes, que en Uruguay un carnaval muy largo, de más de un mes de actividades. En otra sala estamos exponiendo un trabajo de Alfredo Sarabia, un fotógrafo cubano que conocimos en un festival en Porto Alegre, que tiene un trabajo sobre su Fusca, que ellos tienen su Volkswagen tradicional, escarabajo, que allá, bueno, por tema económico, los autos se cuidan, como sabemos, mucho tiempo, entonces el auto que le pasó su padre a él, y que él sale con sus 4 hijos y su pareja a recorrer distintos lugares de Cuba. Esto es un trabajo sobre su familia y su Fusca, que está en la fotogalería del Parque Valle. O tenemos un trabajo en Vilo, que es un trabajo sobre COVID Latam, que es un colectivo que se armó en Latinoamérica de fotógrafas y fotógrafos latinoamericanos profesionales de prensa, que cuando empezó el COVID comenzaron a hacer una página de Instagram a difundir lo que hacían, y eso se terminó convirtiendo en una exposición que muestra qué pasó en Latinoamérica de su mirada en el momento COVID. Entonces también son visiones como cercanas sobre lo que nos pasa. El año pasado, no, el otro, esto de la pandemia ha desvirtuado Nos tiene los años así, medio mezclados, así. Inauguramos junto con una asociación civil que trabaja en los centros penitenciarios de Uruguay, creamos una fotogalería en el espacio de lo que sería la cárcel de Santiago Vázquez, que ahí el acceso lo tienen quienes visitan a sus familiares, o quienes son los internos, o quienes trabajan en ese lugar. Eso es otra posibilidad que nos dieron estos espacios que es la fotogalería. También en esto de acercar, lo otro es tratar de generar ciudadanía. Entonces, cómo se interpelan, cómo se investigan, cómo se cuestionan las imágenes, también es parte de nuestro trabajo. Entonces, tenemos un área de investigación, un área de curaduría, y eso permea todo el CDF. Entonces, generar investigación, dar acceso a investigación, que nos cuenten, nos den información sobre qué es lo que se ve, por qué se ve, quién lo hizo, dónde lo hizo, en qué contexto. Eso es parte de nuestro sistema de gestión de archivos también, ¿no? Quiénes fueron los productores, en qué contexto se hicieron esas imágenes, qué uso tenían, qué pasó realmente con esas imágenes y para qué se crearon. Es también parte de nuestro trabajo generación de sentido sobre lo que estamos viendo. O sea, cómo influyen las imágenes en quienes somos, ¿no? O sea, eso también es parte del sentido del CDF y las funciones que tiene. ¿Qué vemos en esa foto y cómo nos vemos reflejados o no en eso que está en cada una de esas imágenes? Además que me encantan esas fotos, galerías que salen de las 4 paredes de un museo, de una institución para estar en contacto con de pronto alguien que no está acostumbrado a ir a esas instituciones, pero sí se acerca al arte a través de las fotos galerías. Hablábamos, me nombraste y te dije, vamos a hablar en detalle de ese proyecto porque me parece fantástico, de lo que es Mi Barrio. Cuéntame cómo nace esta idea y todo lo que desarrollan que dentro de Montevideo con Mi Barrio. Bueno, nosotros, cuando comenzó el CDF un poquito antes, empezamos el proyecto Nosotros, que es nosotros con mayúscula la O, que tiene que ver con esto de acercar y verse reflejado a escala ciudadana. Empezamos a trabajar esta visión que uno del barrio, las realidades y demás, muchas veces no se conoce tu propio entorno, o lo bueno y malo que tiene donde estamos parados. Entonces, capaz que a la vuelta de tu manzana, de tu casa, hay un lugar increíble que nunca lo viste, y la fotografía ayuda a eso. O sea, ¿por qué nuestros hijos quieren ver la Torre Eiffel? ¿No? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Claro. Parte tiene que ver con qué vemos, dónde vemos y cómo está puesto y valorado y en qué lugares aparecen esas imágenes para que le demos ese sentido. Entonces, ¿por qué no hacerlo con nuestro propio barrio, nuestro propio entorno? Entonces, ese proyecto, que es un fotógrafo, un investigador, investigadora del CDF, trabajan durante un año en un barrio, generando algo que es como una deriva interna en el barrio, que te entrevistamos a ti, que nos dice que estaría bueno que entrevistamos a Juan, y Juan nos dice que entrevistemos a fulanita, que parte de esa entrevista es un retrato en tu contexto, en tu casa, donde trabajes, o lo que sea en el barrio, y una entrevista donde vos relatás qué es el barrio para vos, por qué vivís ahí,
tu contexto específico también. Eso termina, por un lado, que fotografiamos los lugares que el barrio nos va diciendo que son importantes para ellos y las personas, llevando las fotos históricas del archivo al barrio, y sino que la gente nos dé fotos históricas del barrio para terminar de completar la exposición. Y eso termina una exposición que se hace primero en el barrio y después recorre otros barrios. A eso nos damos cuenta que le faltaba otra capa, que es cómo hacer que el barrio genere sus propias imágenes. Ahí estamos nosotros como intermediarios, que sí tiene una función y un sentido y sirve, pero veíamos que nos faltaba lo otro. Entonces, mucho tiempo después, en el año 2015, armamos el proyecto Barrios, que es una convocatoria a gente del barrio a pasar por un proceso colectivo que no es un taller de fotografía, sino tiene que ver con el uso de la fotografía y cómo nos representa, o las miradas que ellos tienen. La primera vuelta fue sobre el barrio, y ahí terminó empezando a pasar. Y ahí ya llevamos como 10 ediciones de este proyecto que hemos realizado en distintos barrios, que participan desde gente muy, muy joven a gente muy, muy mayor, todos generando un grupo colectivo, un colectivo que termina generando a veces una exposición, a veces otra cosa. En el momento de la salida fueron postales que se muestran en el barrio a partir de lo que ellos generan, que puede ser con fotos propias o fotos de otros, usando archivos, interviniendo en las fotos, depende mucho qué es lo que quieran, pero ese proceso es un salto a este proyecto de nosotros, que estamos muy contentos como se está dando. A eso se le agregan dos capas, que uno es miradas del barrio, que es el barrio nos invita junto con ellos seleccionamos lugares que nos dicen que le gustaría que fotografiemos, entonces toman fotos que terminan en póster y una exposición en el barrio, y otra memorias del barrio, que es que el barrio acerca para digitalizar los materiales que considera las personas que es importante que el barrio conozca sobre sí mismo. Y eso termina en un sitio web de acceso público que permite esa otra mirada, que no es el archivo del CDF, sino que es el archivo de las personas del barrio que quisieron generar. Fantástico, además se convierten en cronistas absolutamente de su propia historia, al contar con imágenes y con esas entrevistas todo lo que pasa en el barrio. Me parece excelente esa iniciativa. Hablabas de la adaptación digital que ustedes realizaron, incluso cuando arrancó el centro, de todo ese acervo, pero ¿cómo ha ido incluso esa adaptación digital ahora en el presente, luego de que ya estamos en este 2020, 2021, 2022, con todos estos años revueltos a través de lo que está pasando en el mundo con esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo ha vivido el centro? Ustedes tienen una página web muy bien detallada, unas redes sociales con mucho movimiento. ¿Cómo se adaptaron a todo este cambio que ha habido en el mundo? Sí, primero eso fue un gran shock. En realidad el 13 de marzo de 2020 estábamos inaugurando una exposición y fue el momento que acá se dio la noticia que empezaba la restricción de circulación y la pandemia, que en el momento yo estaba hablando en el micrófono, tuve que dar la noticia y era increíble lo que dije o dijimos ahí en ese momento, que nos abrazábamos para despedirnos, que eran chistes, después fue real y fue un gran impacto todo lo malo que pasó, todas las muertes que tuvimos como país o como humanidad en general, y todo lo económico, todo lo que eso ha generado y seguirá generando. Entonces ese impacto, que es una de las pocas veces que pasa en la historia de la humanidad, o sea, el alcance de eso todavía no terminó. Sí, el CDF como organización nos agarró como bien parados. Esto que vos decías, que el sitio web ya estaba constituido con una forma de dar acceso con la intención de dar acceso a todos los contenidos, sobre todos nuestros libros, todo el archivo, lo que se va procesando, todas las exposiciones ya tenían un sitio en el sitio web del CDF para dar acceso a la gente que no podía acercarse presencialmente. Lo que generó, o las acciones que hicimos en la pandemia, por un lado fue seguir teletrabajando, y sí teníamos la posibilidad, que eso es algo también con una fortaleza de la organización Intendencia, que ya usábamos ese tipo de herramienta para algunos proyectos o para algunas actividades con el exterior, usar Zoom y otras cosas más. Sí, adaptar a todo el equipo en general fue un gran esfuerzo, y también la cohesión del equipo para eso fue muy importante, que es lo principal que tiene el centro como organización es el equipo que tiene, que es la base fundamental de todo lo que hacemos, y también la interrelación que tenemos como grupo, que es como algo de la esencia de lo que es el centro. Entonces,
para una crisis como esa fue como algo muy importante estar parado de esa forma. Fue como algo que... Entonces, por otra parte, lo que hicimos fue llevar todas las actividades, o las distintas charlas, al formato virtual, crear nuevas actividades con ese formato. Vimos al poco tiempo que era una locura de actividades en el mundo, lo que estaba pasando virtual, y que ya hay una saturación increíble, había de todo el día, que era imposible seguir, aparte del cansancio que nos frenaba a trabajar de esa forma. Claro. Entonces sí, ahí pusimos un poco el freno después de empezar con esa angustia. Nos dimos cuenta que no teníamos que seguir esa rueda, sí hacer algunas cosas, pero achicar un poco y seguir los procesos de trabajo, porque nosotros sí teníamos la oportunidad de que las fotogalerías sean visitables, porque en Uruguay la restricción quedó a nivel individual, no hay una restricción formal como pasó en Chile o en Argentina, que está prohibido la circulación. En nuestro caso es cada uno podía o no guardarse en su casa, por decirlo de alguna forma. Entonces, las fotogalerías sí las frenamos un poquito los cambios, pero las mantuvimos. Sí, la sala de exposiciones, hace un año que tenemos la misma muestra, porque logramos ese permiso, gracias a Claudí, curador y todos los fotógrafos y fotógrafos, de admitirnos seguir exponiendo la misma muestra, porque vimos que no estaba divina y mucha gente no podía. No ha dado chance de irla a ver todo. Por la pandemia. Pues entonces sí agregamos distintos tipos de charlas, pero ya con un orden de no pasarlo todo, y las jornadas de fotografía lo usamos como experimento para nosotros, de las jornadas que sí es una actividad que vienen 200 personas de distintas partes de América y del mundo. Otro tipo de actividad similares las suspendimos, pero en las jornadas de fotografía hicimos la experiencia como experimento de reformularlas para una instancia virtual. Entonces las jornadas 13, las 13 jornadas fueron el año pasado, con la curaduría de Mauricio Lisowski, que la pasamos en vez de hacerlo todo en 3 días de corrido, la pasamos a 8 reuniones cada una semana, con videos en el medio, como una modalidad experimental, aprovechando el contexto pandémico. Todo nos ha cambiado, Daniel. La forma de trabajar ahora es más virtual que presencial, la forma de planificar. ¿Qué hay en esos proyectos de todo lo que me has contado para este 2022, para estos próximos meses que tú consideres que, bueno, vamos a luchar para que Dios mediante esos proyectos se den y no venga un cambio en la programación? Claro, nosotros tenemos la muestra sobre el archivo propio, que se inaugura el 18 de marzo, aquí en la sala del CDF, que se llama el Archivo Liberado, la exposición, y tiene que ver esto con la liberación del archivo histórico, y esto que hablamos. Entonces, por un lado se cuenta el proceso, la historia de este archivo, se acercan imágenes destacadas del contenido, se han invitado a artistas para generar obra a partir del archivo, y después se van a realizar distintas actividades y talleres de distinto tipo, para distintas edades, o para distintos focos de interés, también basados en el archivo, entre marzo y junio de este año. Y enseguida la siguiente exposición es MUF, que es nuestro festival de fotografía. Es un festival de procesos que participan, hay una línea que se llama Caminos Conjuntos, que participan 40 personas de Uruguay y Latinoamérica, que ese proceso, que generalmente es presencial, lo pasamos a lo virtual, y sí quedamos muy contentos y sorprendidos con eso, que sabemos que es así, que los humanos tenemos un poder de adaptación increíble, pero algo que se logró en MUF, que es un proceso vivencial muy intenso, que cuando se hace presencial son reuniones cada 3 meses de 5 días, estar todo el día juntos, y eso tiene algo emocional muy fuerte, que teníamos miedo que de este formato no se consiga, y en realidad fue increíble que se logró, que los grupos se generaron una unión, una coherencia y una consistencia, y a su vez un afecto, que eso se va a exponer en julio, que es como la primera bajada de MUF. Después viene MUF Barrios, que tiene que ver con todos estos proyectos de barrios, que MUF también va a integrar en una nueva línea el funcionamiento de barrios, y eso se va a exponer también en el edificio, va a haber charlas en distintas partes de Montevideo, y también charlas virtuales. El encuentro de preservación e investigación, que lo teníamos en mayo, es lo que justo esta semana que viene estamos discutiendo qué hacemos con Omicron, o quien venga,
Entonces, que eso todavía no tenemos definido, pero en principio lo suspendimos 2 veces, ese gran encuentro que tiene la particularidad de juntar especialistas de Latinoamérica, tanto en investigación como en archivos, en conservación, que es como es algo novedoso que pase de esa forma, que estén todos juntos a la vez, que es algo que queríamos, es una innovación para nosotros. Esto estamos definiendo si lo hacemos virtual o presencial, la reunión de este jueves, así que en breve les contaremos. Nos contarás, sí, qué va a pasar con todo esto. Daniel, hemos hablado maravilloso, me ha encantado conversar contigo, conocer un pedacito del gran trabajo que hace en el Centro de Fotografía de Montevideo. No te quiero despedir, sí que ahora Daniel, no el director, sino Daniel, ese fotógrafo, ese amante de la fotografía, me cuenta qué es lo que más le gusta de formar parte del Centro de Fotografía de Montevideo. ¿Qué es lo que más te gusta de estar allí, Daniel? Y a mí el equipo de trabajo, lo que más me gusta es el grupo de personas que hemos conseguido y lo que logramos como grupo con las personas, o sea, con los usuarios de distinto tipo. Acá tenemos la posibilidad de, por ejemplo, tenemos una actividad para niños, que ni la nombramos, que se llama Fotoviaje, que es lo mejor que hacemos, creo, que son actores y una actriz que recibimos a colegios de primaria varias veces por semana, y ahí entra una función, una obra de teatro donde el actor o la actriz encarna al fotógrafo de todos los tiempos del CDF, te muestran con fotografías cómo fue cambiando la ciudad y el sentido de verdad y ficción de la foto en un intercambio muy activo con los niños y niñas que participan. Nosotros pasamos de eso, de un ruido de niños y una energía increíble, a un vecino o vecina que entra por error al lugar y te podemos atender también, a un gran investigador o fotógrafo de cualquier parte del mundo que estamos trabajando con una exposición muy específica. Entonces, como que todo el tiempo, lo otro que a mí, que en mi rol y en mi parte me gusta mucho, es eso que tiene que ver con la humanidad en sí, no por la fotografía es la excusa para eso. Y bueno, para mí lo que me tiene acá es eso, más que nada, y el haber logrado como equipo esa forma de cómo hacerlo, que bueno, que es un poco también como con la sonrisa que trabajás vos, digamos, que poder mantener internamente y externamente también ese intercambio, la alegría de hacer las cosas y el sentido, y también, bueno, cuando no es alegría, la búsqueda de soluciones o nuevas formas de estar mejor entre lo posible. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos parte de la historia del Centro de Fotografía de Montevideo. Tu invitación para que todos los que tengan la posibilidad de acercarse, aquí les voy a colocar la página web, las redes sociales, para que por allí también conozcan el centro. Muchísimas gracias, y eso, les invitamos al sitio web, a las redes, o quienes por alguna razón pasan por Montevideo, por favor, vengan a 18 de julio 885 y digan que vieron esta charla y le hacemos una visita por el edificio y nos tomamos unos mates o un café por acá. Muchísimas gracias, Daniel, un placer conversar contigo. Muchas gracias. Igual, saludito. Muchísimas gracias a Daniel Sosa, director del Centro de Fotografía de Montevideo, a su equipo de comunicaciones en el centro, por la posibilidad de conversar con él y contar un pedacito. Ya ustedes escucharon tantas cosas maravillosas que se hacen desde el Centro de Fotografía en Montevideo, Uruguay. En la cajita de información tienen todos los detalles, las redes sociales y las vías de contacto, tanto con el CDF como con mi página web y mis redes sociales. Será hasta la próxima. Soy Sulber Marín y recuerden siempre, sonríen, que es gratis. Chao.